Consumimos demasiado carbón, lo que nos coloca al borde de un desastre por el calentamiento global. Pero la ayuda está en camino. Al crear el problema, también estamos creando soluciones. Ahora nos damos cuenta de que será la tecnología la que nos resolverá este problema a gran escala. Y puede hacerse en pequeña escala. Los molinos de viento no son nada nuevo, pero en el garaje de 5.000 metros cuadrados de Jay Leno, tiene un secreto. No importa en qué dirección sopla el viento. Creo que lo genial de esto es que utilizas algo que siempre estuvo aquí, el viento. No lo cambias, no lo alteras, no hay desechos. El viento sopla las 24 horas del día y al estar cerca del aeropuerto, cada vez que despega un avión, tengo 100 vatios. Para suplir a Leno con abundantes vatios está Phil Watkins, inventor en Packwind Incorporated. Para él, aprovechar el viento no es solo una pasión, es el futuro de la energía doméstica. Y puedes ver producirse la energía y lo emocionante que es esta experiencia, ¿saben? Miras arriba, sabes que el viento sopla y dices, bien, estoy generando electricidad. Puedes correr al medidor o ver cómo ocurre. Lo que ocurre es que el viento mueve una turbina que produce electricidad para uso inmediato. Cuando la electricidad no se utiliza, puede almacenarse en una batería y usarse después. Las tormentas de viento son bienvenidas. Las tradicionales turbinas de viento, esos enormes gigantes impulsados por hélices que se colocan en áreas de viento, son capaces de producir varios megavatios. Pero para generarlos, el viento debe incidir en ellos correctamente. Imaginen que esto es una hélice y esta hélice gira alrededor de un eje, ¿de acuerdo? Bien, para que la hélice gire, el viento debe interactuar con la cara del aspa. Si el viento viene de esta dirección, eso significa que el aspa debe moverse en esa dirección para que el viento interactúe con la lámina y la haga mover. Hacer turbinas de viento para el hogar es cuestión de diseño. Al utilizar combinaciones de materiales livianos, Packwind hace posible colocar el poder del viento en los techos. Las paletas en el eje vertical pueden recibir viento desde cualquier dirección. Podemos captar viento en esta área aquí, o en esta área aquí, o en esta área aquí. Podemos atrapar el viento desde cualquiera de estas superficies. En la búsqueda de rendimiento, Packwind tiene más de una forma de atrapar el viento. Básicamente podemos ver dos máquinas que producen más o menos la misma cantidad de energía. Esta está girando a una velocidad menor, pero posee una sección transversal mayor. Significa que a mayor área producimos más energía. Por otro lado, producir energía es también cuestión de velocidad. Así que a mayor velocidad, mayor es la electricidad que produces. Así que en esencia ambas producirán la misma cantidad de energía. Con este viento de 16 kilómetros por hora, estas turbinas producen aproximadamente 250 vatios. Es casi lo necesario para hacer funcionar un televisor y un refrigerador. Multipliquen eso por una ciudad o un estado y billones de toneladas de gases invernadero nunca irán a la atmósfera. Y además tenemos la versión Mondo para aquellos hogares que necesitan de una buena cantidad de vatios. Como el garaje de 5.000 metros cuadrados para autos clásicos de Jay Leno. No quiero tomar la electricidad de alguien más, me gustaría producir mi propia energía, quisiera producir toda la que quiera. Así, mientras el fundador de Packwind, Phil Watkins, instala la turbina, el electricista George Thomas la conecta al electrodo. Se agregan algunos paneles solares y empieza el ahorro de energía. Enciende. Bien, hay buena lectura, ¿cierto? Buena lectura. Bien. La energía que no se utiliza regresa al electrodo, con las luces apagadas aquí durante la noche, y si la turbina se activa, esto puede almacenar unos 10.000 vatios toda la noche. Puedes literalmente hacer girar hacia atrás el medidor. Cada vez que podemos recuperar energía es genial, es decir, obviamente si podemos encender las luces, no tenemos mucho gasto de energía aquí, más que solo luces y aire acondicionado, y si podemos obtenerla en parte del sol y de las turbinas, pues es genial. Sin mencionar lo satisfactorio. Es como, ¿por qué los tomates que siembras en tu jardín saben mejor que los que compras en el mercado? ¿O por qué la electricidad que uno mismo genera parece mejor que la que compras en la ciudad? Es porque tus manos están allí. Y si ponemos las manos sobre esto, es justo lo que podemos hacer con otra lección ecológica para el hogar.
Es una maravilla llamada Green Switch y persigue a esos vampiros que nos desangran en casa. Existen vampiros que sustraen energía de la casa cuando usted en realidad no tiene nada encendido. Aún apagados consumen energía. Camine por su casa en la noche y observe todas esas pequeñas luces rojas que brillan y se asombrará. Es una de las formas de descubrir cuántos electrodomésticos consumen energía y dinero de sus bolsillos cada día. Para el Ministerio de Energía, esas pequeñas luces rojas representan entre el 10 y 15% de toda la energía que se utiliza en un hogar promedio. Y están allí acechándonos. Este es un típico ambiente de oficina. Quizá usted tenga una impresora, un módem, un estéreo o un iPod. Si usted observa el monitor, utiliza 192 vatios. Todo este equipo en el modo stand-by representa una pérdida de energía. No es bueno para el ambiente y definitivamente no es bueno para su bolsillo. Y no olvidemos al vampiro más poderoso de todos, la unidad de entretenimiento familiar. Como pueden ver, todo este equipo está encendido. Este es el equipo estándar que tenemos en casa, reproductor de DVD, decodificadores para cable y televisión. Esto consume unos 100 vatios. Si se apagan, esta cifra bajaría a unos 26 vatios. Aún apagados, usted aún consume unos 26 vatios, un 25% de la energía que consume normalmente. En casa es solo cuestión de decidir qué vampiros queremos eliminar. Una vez que identificamos a los chicos malos, el primer paso es instalar un receptáculo Green Switch al toma corriente. Este es nuestro receptáculo. Una vez que sabemos dónde lo queremos colocar, la instalación es muy simple. Esta es la antena, recibe la señal del interruptor maestro, le dice a esta unidad si debe encenderse o apagarse. Los receptáculos se pueden conectar a tantos tomacorrientes como se deseen, así como al termostato de su aire acondicionado. Entonces, una vez que se instalan los receptáculos, permanecen a la espera de una señal de su interruptor principal. Nos encontramos en la puerta principal de la casa. Ya entramos y reemplazamos el resto de los interruptores y receptáculos que van a interactuar con este Green Switch. Reemplacé los componentes eléctricos de este cajetín y lo reemplacé con un nuevo botón. Y nuestro Green Switch, todo se conecta con los componentes eléctricos existentes. Es una instalación muy sencilla. Ahora pasamos al interruptor y todos esos vampiros succionadores de energía serán historia. Se ahorra dinero y se contamina menos el ambiente. Si realmente quiere ser obsesivo con el consumo de energía, pruebe el Power Cost Monitor. Solo coloque un sensor alrededor de su medidor externo y este aparato externo le permite olvidar los vatios, los costos y el ambiente. ¿Alguien quiere uno? Pero entonces tenemos la basura. Una de las fuentes mayores de gases invernadero y otros contaminantes de nuestra atmósfera son los vertederos. Con el tiempo se descomponen creando metano y otros gases invernadero. En áreas urbanas, alrededor del 40% de toda la basura son desechos de comida. Pero existe una compañía que se asegura de que nunca lleguen a los vertederos. Es Nature Mills. Es la caja mágica que hace abono y despacha la basura en su jardín. Muchos de los desechos de alimentos provienen de estas virutas, material orgánico, sedimento de café, té, bolsas de té. Lo que hacemos es colocar el desperdicio alimenticio aquí adentro. Aquí va. Para hacer abono, los desperdicios alimenticios necesitan una cantidad apropiada de oxígeno, humedad y calor. Si se deja a la naturaleza, el proceso tomaría meses. El Indoor Composter sobrecarga los niveles de oxígeno y temperatura, acelerando la descomposición a unas 2 semanas. Todo por 10 vatios de energía o un costo aproximado de 50 centavos de electricidad al mes. El composter procesa hasta 2 kilos por día, una cantidad de basura que genera una familia promedio. Es así como se ve después de una semana. Pueden ver que empieza a convertirse en abono y se puede seguir agregando. Todo se mezcla allí adentro. Una vez descompuesta, la mezcla cae por una compuerta dentro de un compartimiento en el fondo. Allí se preserva una semana más y empieza a secarse. Ahora, si la idea de comida en descomposición le produce cierto cosquilleo en su nariz, no tema.
Los creadores ya pensaron en eso. Colocamos un filtro de aire dentro de la máquina, el cual siempre está encendido y está colocado aquí atrás. Pueden ver que el aire pasa por dentro de estos orificios a través de un carbón activado y luego sale por el filtro. Este filtro de aire debe durar unos 5 años. Sin olores, sin ensuciar, sin necesidad de vertederos. Solo abra la compuerta y el producto final está listo para utilizarse. Normalmente toda esta cantidad de desecho orgánico va a los vertederos, pero aquí se convierte en abono y después de 2 semanas se obtiene un rico abono orgánico. Usted no necesita que vengan a llevárselo y además es perfecto para su jardín. Con o sin abono, los jardines de Azusa, California, se marchitan con otro día de altas temperaturas. Dentro de la biblioteca pública, el aire acondicionado trabaja el doble. La biblioteca recibe a unos 500 visitantes por día que entran y salen de aquí, y muchos de ellos vienen para refugiarse y escapar del calor. Enfriarse en este calor genera sobrecarga en el suministro de energía, posibles apagones y la urgente necesidad de nuevas plantas eléctricas. Pero los funcionarios del gobierno encuentran novedosas soluciones, como utilizar la energía de la noche para enfriar su biblioteca durante el día. ¿Parece difícil? Pues bien, todo está en el hielo, el Ice Bear Cooling System. Básicamente esto es un gran tanque de agua. Lo que tenemos aquí es un tanque de 2.000 litros. Y en su interior tenemos estos espirales de cobre que, si observan más de cerca, parecen los resortes de un colchón estirados a una altura de 1,5 metros. Es dentro de los espirales donde Ice Bear realiza su primer truco. En la noche, una bomba envía un refrigerante a través de los espirales en el agua. El agua se congela en un bloque alrededor de los espirales. Justo ahora está frío al tocarlo porque tenemos agua que congelamos aquí durante la noche. De hecho, estoy tocando el hielo justo aquí. Durante el día, cuando la unidad de aire acondicionado se enciende, la bomba envía refrigerante tibio de regreso a los espirales a través del hielo. El refrigerante se enfría y se bombea a través de los tubos del aire acondicionado para así producir enfriamiento. Al final del día, el Ice Bear entra en hibernación hasta tarde en la noche cuando el proceso empieza de nuevo. Tenemos la capacidad de proveer el equivalente a 8 horas de enfriamiento a partir de este hielo. Luego nuevamente será agua y utilizaremos la unidad de condensación de nuevo para convertirla en hielo. Al obtener su energía en la noche, en lugar de atacar el suministro eléctrico durante el día, el Ice Bear puede detener los gases invernadero utilizando la energía limpia y económica de la noche. Ahora muchos lugares generan energía renovable con el viento durante las noches, así que al desplazar esa demanda a horas nocturnas, también se desplaza parte de esa demanda a fuentes de energía no contaminantes que preservan el ambiente. Esta tecnología es muy simple. Es un gigantesco bloque de hielo en el exterior de nuestra biblioteca y de alguna manera logra mantener el edificio frío. ¿Y qué les parece esto para el frío? Una torre solar que puede dar electricidad a una ciudad y es más caliente que el planeta Mercurio. En el desierto, en las afueras de Sevilla, España, 100 metros de tecnología ambiental capturan rayos solares. Podría ser el método que logre una inyección masiva de energía solar a las ciudades. Se denomina torre solar y se levanta como un faro de esperanza en la lucha contra el calentamiento global. La cúspide de la torre de concreto recibe el reflejo de un mar de espejos llamados helióstatos. Los helióstatos están dispersos en unas 70 hectáreas y el sol brilla a diario convirtiendo a la torre en un oráculo de energía solar. Valerio Fernández es el ingeniero director de la planta. Estamos en el centro del campo de helióstatos de la planta solar PS10. Posee unos 624 helióstatos compuestos de espejos. La función del helióstato es reflejar la radiación solar. Estas unidades no son calientes. Los helióstatos se programan para mantener el calor en la torre desde la mañana y hasta que anochece. A medida que la Tierra gira, los helióstatos se mueven para mantenerse perfectamente enfocados entre el Sol y la torre. Hay años en los que febrero tiene 29 días, por lo que todos los años son diferentes.
Las ecuaciones para reflejar con precisión el movimiento del Sol son complejas y se deben actualizar en cada ciclo anual. Cada helióstato está hecho de cristal y acero y tiene una superficie de 120 metros cuadrados. Se fabrican con espejos convencionales que reflejan la radiación solar y son algo curvados para concentrar la radiación solar hacia un punto que es el receptor en la cúspide de la torre. Con el poder de los espejos, el receptor solar alcanza temperaturas de 500 grados centígrados. Eso es más caliente que la temperatura de un día en Mercurio. El receptor consta de 4 paneles de acero. Cada panel es una selección de tubos soldados entre sí. Dentro de los tubos hay agua. Cuando el sol impacta los paneles, el agua se calienta y se convierte en vapor. La presión que se genera por la expansión del vapor mueve la turbina que genera la electricidad. Una vez que la electricidad se mueve a los electrodos, el proceso finaliza. El calor del sol se aprovecha con éxito y se convierte en energía no contaminante. Solo esta torre provee de energía a 6.000 hogares. Pero los españoles no se detienen allí. Están construyendo más torres y planifican construir un total de 9. Todo el proyecto producirá suficiente energía para unos 700.000 habitantes 19 kilómetros alrededor de Sevilla. Esta chispa de tecnología de torre se encendió en el desierto de California en la década de los 80. Construido como un prototipo a escala real, Solar One aprovechaba el poder de 1.800 espejos, todos dirigidos a la cúspide de una torre de 90 metros. Pero en lugar de utilizar agua como conductor de calor, Solar One utilizaba aceite. Durante 4 años, el prototipo esporádicamente produjo hasta 10 megavatios de electricidad, un poder suficiente para abastecer 5.000 hogares. Pero aún más importante, probó que la tecnología funcionaba. No creo que alguien imaginara que se generarían tantos kilovatios de energía por día. En realidad, se superaron todos los pronósticos iniciales. De nuevo en Sevilla, España, los ingenieros escogen el agua para disipar el calor. Pero aún existe un reto enorme por sortear. ¿Cómo mantener un giro consistente en la turbina cuando es de noche? En este momento, nuestras primeras plantas tienen una capacidad de almacenamiento de energía térmica muy limitada que nos permite generar electricidad cuando no hay sol, pero se reduce a solo 1 hora. El truco ahora es mantener el agua tan caliente durante la noche como para mantener el flujo de vapor que mueve la turbina. Es por esto que los ingenieros buscan soluciones híbridas como el poder del viento y combustibles biológicos como formas de mantener la energía no contaminante a tiempo completo. Aún la torre solar de España brilla con éxito. Cuando el sol brilla, la torre produce diariamente 11 megavatios de electricidad. Y lo hace sin una sola emisión de gases invernadero. Con esta exitosa planta comercial, creo que dimos un exitoso primer paso. El comprobado éxito a largo plazo del proyecto en España creó una resurrección de las torres solares. Desde China hasta Marruecos, las torres de energía empiezan a capturar la atención de inversionistas y funcionarios gubernamentales. Pero no todas las torres solares son iguales. También existe otra interesante tecnología solar térmica. Es cuando simplemente se toma un embudo invertido y se permite al sol incidir sobre ese embudo todo el día. No es sorprendente que este modelo de embudo se probara por primera vez en la ecoamistosa España, en las afueras de Madrid, en la soleada Manzanares. El proyecto se basó en un simple principio de física. El aire caliente se eleva. El proyecto comenzó con un enorme invernadero. Una cubierta de polímeros transparente o área de captación rodeaba a una torre de 190 metros con un fondo hueco. Cuando el sol incidía abajo en la cubierta, el aire por debajo se calentaba a 95 grados sobre la temperatura ambiente. El aire caliente se movía hacia el aire más frío en la cúspide de la torre.
Esa corriente ascendiente pasaba a través de una gran turbina dentro de la torre. La planta operó desde 1982 hasta 1989 y generó 50 kilovatios. No era mucho, pero funcionó. El diseño podía enfrentar al sol, pero a finales de la década de los 80 el petróleo era barato y se perdió el interés. Nuestra experiencia es que hay un par de elementos que generan inversiones en las torres solares. Uno es el costo del petróleo, el otro, por supuesto, son las políticas gubernamentales. Ahora, con los elevados precios del petróleo y los problemas ecológicos presionando en las conciencias de las personas, el interés en el proyecto Manzanares alcanza una importancia fundamental. Una compañía australiana llamada EnviroMission planea llevar una torre a alturas sin precedentes. Sería quizás la estructura más grande en la faz de la Tierra. La torre de concreto reforzada con acero se elevará a unos 700 metros. Eso es casi 1 kilómetro y 2 veces la altura del edificio Empire State. Su base tendrá un diámetro de 130 metros, una anchura suficiente para dar estabilidad con vientos extremos. La cubierta de vidrio y polímeros abarcará 5 kilómetros, inclinándose levemente desde una altura de 2 metros en el perímetro hasta 30 metros en la torre. Allí, unas 32 turbinas tipo jet estarán listas para tomar el aire caliente y convertirlo en electricidad. La torre generará energía durante todo el año. Los invernaderos también funcionan en invierno, funcionan recogiendo aire tibio. Se puede crear un diferencial de temperatura. Puede que no logre el rendimiento del verano, pero se obtiene un rendimiento sustancial. EnviroMission cree que su torre proveerá a las plantas eléctricas con unos asombrosos 200 megavatios. Aún con la torre funcionando a un 80% de su capacidad, sería suficiente energía para alimentar a 500,000 de hogares. EnviroMission logró ya la compra de unas 8,000 hectáreas de terreno entre Melbourne y Sydney. Esta sería una maravilla de la ingeniería y, por supuesto, un ícono de la energía renovable. Y será costoso. Con un precio estimado en $700 millones para su construcción, es un alto costo que podrá recuperarse eventualmente. Será, y así lo creemos, competitiva en rendimiento frente al carbón, pero más costosa para construir, aunque no impagable. Con capitales de inversión persiguiendo tecnología ambiental, esos 700 millones parecen alcanzables, incluyendo un módulo de transporte al estilo de los supersónicos. Creo que tenemos el santo grial de la energía renovable. Oportunista, sí, obviamente, es decir, uno no hace algo por nada, pero lo que era un sueño se convirtió en pasión. Vamos a construirlo. Hay otra máquina ecológica que ya se construyó. Un auto que funciona con aire. Y si su inventor francés logra desarrollarlo, será el auto del futuro. Escuchen el sonido particular de esta solución a la contaminación. Es un auto que funciona con aire comprimido. Se denomina CAT, o tecnología de aire comprimido. Es el resultado de 14 años de investigación y desarrollo del diseñador francés de motores Guy Negre. Con el CAT, Negre creó un auto que produce 0 emisiones. La premisa de este proyecto era: para hacer funcionar un auto, sobre todo en la ciudad, se necesita poca energía, y con el aire comprimido se puede acumular suficiente energía para hacerlo. El aire comprimido se utiliza desde hace mucho como fuente de energía de numerosas herramientas y equipo. Para los diseñadores de autos, el aire comprimido se hizo difícil de aprovechar. Pero ahora, Negre y su equipo en la Motors Development International construyeron un motor que creen que revolucionará el mercado. En el interior de un motor de combustión, la gasolina y el oxígeno se encienden. Las explosiones resultantes crean presión, lo que empuja a los pistones que giran el cigüeñal. Con el motor de Negre, explosiones de aire comprimido calculadas con precisión crean la presión necesaria para hacer funcionar los pistones sin contaminar.
Proveer de suficiente energía para hacer funcionar el auto requiere de una presión de 4.300 libras por pulgada cuadrada. Eso es más de 100 veces la presión de la llanta de un auto. Forzar el aire dentro de un tanque tan pequeño como para encajar debajo del chasis del CAT es una potencial bomba de tiempo. Los diseñadores asumieron el reto de construir un tanque que no explotara. Aquí vemos la tecnología dentro del auto. Pueden ver que debajo del piso tenemos algunos tanques de fibra de carbono. Debe utilizarse fibra de carbono en los autos porque es muy segura. Si hay un choque, no habrá problemas con la dispersión de las piezas. Hay solo una grieta y el aire se escapa. Los tanques pueden hasta soportar el impacto de un arma de poco calibre. Ya que funciona con aire, el CAT tiene un chasis de aluminio ligero para mantenerlo delgado y ágil. Los mismos cuidados se tienen para la carrocería. La carrocería del auto se hace con fibra de vidrio. Utilizar fibra de vidrio es muy importante para nosotros porque el auto será más liviano y al tener un auto liviano tendremos mayor autonomía. Nuestra tecnología no almacena mucha energía, así que tenemos que lograr una mayor autonomía con esta cantidad. La compañía de Negre dio una licencia a Tata Motors, el mayor fabricante de autos de la India. Y la Ciudad de México se interesa por el CAT como una forma de reducir sus nubes de smog. Una vez que el CAT deja la fábrica, necesita aire. Así que la compañía de Negre necesita convencer del proyecto a las estaciones de combustible para que instalen compresores y tanques de aire. Esto es un compresor y puede usarse para llenar estos tanques de alta presión. Es un enorme volumen. Luego, cuando el auto llega a la estación de aire, solo se transfiere el aire desde estos grandes tanques al auto, lo que toma unos 3 minutos. El suministro de aire también puede hacerse en casa. Enchufe un compresor que viene con el auto y en 3 o 4 horas el tanque estará lleno. Ahora está listo para recorrer 200 kilómetros por solo $2. Si el aire se genera con una fuente renovable, el auto se convierte en una verdadera máquina ecológica. Este es el alternador del motor que abastece el auto al conectarlo a una toma eléctrica para llenar los tanques. Juntemos toda esta tecnología y la versión para la ciudad del Mini-CAT alcanzará unos 100 kilómetros por hora. Pero si desea un tigre en su tanque, la compañía de Negre desarrolla un híbrido a gasolina. Cuando se agota el aire, el motor a gasolina se acciona y un compresor llena de nuevo los tanques de aire. Al alternar los dos combustibles, el híbrido podrá ronronear por unos 900 kilómetros con un tanque de gasolina. El primer auto elegido para una producción inicial es el Mini-CAT. Si les parece que su aspecto externo es extraño, esperen a ver el volante. Por eso colocamos al conductor en el centro. Al colocar al conductor en el centro, se puede colocar más en el frente del auto y el maletero puede tener más espacio. Esta es la idea básica. Por esto, es más sencillo para nosotros utilizar este auto en Inglaterra y Francia. No hay problema si el conductor está en el centro. Volante a la derecha o a la izquierda, no importa. Guy Negre hizo un auto para todos. El costo del CAT puede variar desde $7,000 para uno de 4 cilindros hasta $25,000 para un auto familiar de 6 cilindros. La determinación de Negre por ser ambientalmente responsable también se extiende a la fabricación. Vamos a expandir el concepto industrial con el que empezamos, el cual es fabricar autos en pequeñas fábricas ubicadas en el mercado. Es un concepto original, es muy importante para la economía, para la sociedad, el tema de la polución y el ambiente. El auto de aire comprimido funciona. Ahora todo lo que Guy Negre necesita es el apoyo del público y de la industria automotriz. Los adelantos siempre son difíciles, y en especial los adelantos tecnológicos, porque la industria generalmente sigue una dirección ya establecida y no les gusta ver que alguien cambie el curso. Pero hoy existe una necesidad mundial por cambiar el curso. Existe también una necesidad mundial de agua pura. Por suerte, podemos convertir el agua contaminada en algo potable. Pero esto nos cuesta millones.
El agua y el oeste americano. Es abundante, pero debajo de una de las regiones más sedientas del sur de California existen trillones de litros de agua, pero gran parte de ella está contaminada, aunque no por mucho tiempo. A 60 metros por debajo del Valle de San Gabriel, químicos tóxicos contaminan las fuentes acuíferas. Están allí hace décadas. Al principio del siglo XX, con el inicio de la revolución industrial, pensábamos que podíamos desechar las cosas, pensábamos que podíamos lanzar desperdicios en los ríos y el material de desecho en los vertederos, o lanzar cosas en los océanos y deshacernos de ellas. Y antes de la década de los 70, ninguna de las leyes que hoy se aplican existían, y las prácticas para el manejo y desecho de químicos eran muy diferentes de las que tenemos hoy en día. Tuvo que ocurrir uno de los peores desastres ecológicos en la historia de los Estados Unidos para forzar estos cambios: Love Canal. En 1942, una vía fluvial al norte de Nueva York se convirtió en un vertedero de desechos tóxicos que utilizaban las compañías de químicos y plásticos. Para 1978, los residentes de la zona sufrían de defectos físicos al nacer, abortos y cáncer. A partir de esta tragedia se creó el Superfondo, un programa federal para identificar y limpiar los lugares con desechos tóxicos en los Estados Unidos. Fue el primer uso a gran escala de tecnología para limpiar el ambiente. El Valle de San Gabriel fue uno de estos lugares. La Agencia de Protección Ambiental sabe de unas 20 compañías que contaminan esta área. Las empresas responsables van desde compañías de limpieza industrial hasta fabricantes de cohetes. Y todos los días, millones de litros, un equivalente a 500 piscinas del agua de los acuíferos contaminados, entran en la planta de tratamiento de San Gabriel para su limpieza. El agua se extrae de los acuíferos por 3 pozos de extracción que alimentan a esta planta de tratamiento. El agua va a la primera fase de tratamiento, que consiste en un aterrizaje a través de este tubo vertical. Sube por el lado de la torre de caída. El agua sube a la cúspide de la torre y cae. Los tanques están llenos de miles de globos plásticos del tamaño de una toronja. Cada globo es una matriz porosa. Al caer a través de los globos, el agua se descompone en pequeñas gotas, mientras se introduce aire desde el fondo del tanque. Cuando las gotas chocan con el aire, los contaminantes volátiles se convierten en vapor y se expulsan por la cúspide de la torre. El aire con los componentes volátiles sale de la cúspide de la torre y va a los compartimientos azules, que son filtros de carbono. El aire entra por arriba del compartimiento, se mueve por un lecho de carbono y luego sale por el fondo y sale por la chimenea como aire limpio. Mientras la corriente de aire remueve la mayoría de los químicos volátiles, algunos contaminantes permanecen. El próximo en la lista de eliminación es un potencial agente cancerígeno, el 1,2,3-tricloropropano. Una vez que el agua deja las torres con aire, penetra a través de este tubo superior a unos 10 recipientes llenos en 2/3 con carbono granulado, que es este material de aquí. El agua entra por la parte superior de los tanques, pasa por el carbón y se remueven todos los tóxicos volátiles que no se eliminaron en las torres con aire junto con el 1,2,3-tricloropropano. El agua limpia sale del sistema por esta línea inferior de aquí y pasa a la siguiente fase del tratamiento, que es el intercambio de iones. En la estación de intercambio de iones, el agua fluye por una serie de tanques. El blanco aquí es un componente de combustible para cohetes llamado perclorato. Si el perclorato se ingiere, puede afectar a la tiroides. Están llenos con resina de intercambio de iones. Una resina sintética. Hay 30 recipientes en cada carrusel. Mientras el agua con perclorato pasa por los recipientes llenos de la resina atrapa los iones de perclorato y los reemplaza con iones de cloruro. Todavía queda un químico testarudo y persistente, el NDMA, un potencial causante de cáncer. La mejor manera de eliminarlo es liquidarlo con rayos ultravioleta. Este es el último paso en nuestra planta de tratamiento. Este es el sistema ultravioleta. El agua pasa por aquí,
Cada uno de estos paneles tiene 16 luces. El agua fluye por esta luz y el NDMA se anula. El NDMA es un componente de combustible para cohetes, y es así como se ve. Dentro del contenedor, el agua pasa a través de una serie de 2.200 luces ultravioleta. Cuando las moléculas de NDMA absorben la luz, se descomponen en elementos no tóxicos. Al final del tanque, el agua recibe un toque de cloro y luego hace una pausa de limpieza para ir al suministro de agua de la ciudad. Aquí nos encontramos en el desagüe de la planta. Lo que hace una hora entró en la planta como agua contaminada es ahora agua potable, segura para el consumo humano. Mientras el agua limpia deja esta parte de la planta, una cantidad igual de agua contaminada entra por la toma inicial. Es un ciclo que se repetirá en las siguientes décadas. El área de agua subterránea contaminada tiene más de 12 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. Creemos que tomó 40 o 50 años alcanzar este tamaño. Va a tomarnos el mismo tiempo o más potabilizar esta agua. Hasta la fecha, solo en esta planta, el costo de la limpieza es cercano a los 48 millones de dólares y sigue subiendo. De eso, el gobierno federal cubrió el 30%. Las empresas responsables pagaron el resto. Los tiempos difíciles a veces reclaman soluciones radicales, como un extraño experimento que puede salvar al mundo y nos lleve de nuevo a la era de los barcos a vela. A bordo del Weatherbird 2, en Fort Lauderdale, Florida, un equipo de biólogos marinos se prepara para un viaje que creen ayudará a salvar a un mar enfermo y al mismo tiempo ayudar a detener el calentamiento global al convertir al océano en una gigantesca esponja. Los biólogos eligen un elemento indispensable para la vida humana, el plancton. Estos microscópicos organismos pueden actuar como bosques flotantes, absorbiendo el dióxido de carbono del aire y regresándolo como oxígeno puro. Pero el lecho de plancton se reduce a una tasa de 1% al año. El equipo del Weatherbird quiere revertir esa tendencia con un simple pero controversial experimento. Planktox, nuestra compañía está en el negocio de la restauración ambiental. Decimos que restauramos los árboles y los océanos del planeta. El equipo de Planktos quiere alimentar los lechos de plancton con los nutrientes que estos microorganismos necesitan, hierro. Con más plancton en el océano tendremos menos CO2 en la atmósfera. Por cada tonelada de hierro que va al océano, las plantas oceánicas retiran unas 100.000 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Con imágenes satelitales, el equipo identifica para su experimento un claro florecimiento de plancton a unos 500 kilómetros de las Islas Galápagos. Aquí tengo una muestra de algo del nutriente de hierro que se mezclará con el agua. Y este nutriente con el que fertilizaremos es muy fino para que se disuelva cuando lo agreguemos en el agua. Queremos que flote en la superficie tanto como sea posible. De esa forma llevará el plancton a la superficie. En un periodo de 2 semanas, la tripulación del Weatherbird utilizará un tubo plástico para verter entre 50 y 100 toneladas de hierro encima del plancton de las Galápagos. Para el equipo de Planktos, eso removerá entre 5 y 10 millones de toneladas de CO2 de la atmósfera. Usamos estos mezcladores de aquí, succionamos el agua marina dentro de ellos, pueden soportar unos 1000 litros. Abrimos esto, colocamos el hierro aquí adentro, los motores se encienden, mezclamos el hierro con el agua de mar. Estos tubos entran por detrás y soltamos la mezcla concentrada de hierro y agua de mar mientras el barco se mueve y lo rociamos sobre el océano. Luego de esparcir el hierro, un equipo de investigadores permanecerá con el plancton por 20 semanas para monitorear su crecimiento y registrar cuánto dióxido de carbono se absorbe. Examinan las muestras para determinar cuán profundo se sumerge el plancton cargado de CO2. Esto permite al equipo determinar cuánto tiempo permanece el CO2 fuera de la atmósfera. Una vez que secamos el plancton, podemos identificar cuánto carbono está presente en la biomasa. Hacemos esto para las diferentes profundidades y así vemos cuánto plancton hay en la superficie. Cuánto se hunde a 100 o a 200 metros. Mientras más este desciende, el carbono se pierde por décadas o milenios.
Mientras más profundo descienda el plancton, habrá mayor presión para retenerlo abajo, y esto evita que el carbono ascienda. Si se hunde por debajo de los 500 metros, significa que se mantendrá allí por más de 1000 años. Y aumenta la ganancia de planctos al vender créditos de carbono. Sí, también es un negocio. Los créditos de carbono permiten a las industrias y a las personas que producen CO2 hacer una compensación por sus propias emisiones. Al pagarle a compañías como Planctos para que planten hierro en el océano, árboles en los suelos o turbinas en el cielo, podemos salvar el planeta. El estándar mundial es de un crédito igual a 1 tonelada de CO2. Los precios varían según el método. Al restaurar las poblaciones de plancton que se encuentran en gran peligro, podemos restaurar esa vida y a cambio generamos créditos de carbono que financian toda la operación. Es una maravillosa situación de ganancia para todos. Algunos en la comunidad científica no están de acuerdo. Para algunos el proyecto de Planctos puede tener consecuencias imprevistas. Cuando produces un crecimiento repentino de plancton o de algas donde no se supone que ocurra, ese crecimiento absorberá oxígeno y arrebatará a esa parte del océano el oxígeno de los seres que viven allí. Como cualquier genio en una botella, debemos liberarlo con cuidado si es que lo hacemos. Y aunque no existe consenso sobre cuánto carbono soporta el océano, para Planctos bien valen los riesgos. Queremos saber si funciona, y por supuesto, si no funciona no podremos ganar dinero, y como somos una compañía que busca beneficios, nuestros inversionistas no aportarán fondos y todo se detendrá. Otras máquinas ecológicas en nuestros océanos son menos controversiales y un poco más altivas, como este producto alemán llamado SkySail. Es una propuesta para compensar las emisiones de miles de barcos de carga que cruzan los mares a diario. El SkySail se concibe para aliviar el trabajo del motor. Amarrado a la cubierta con sogas de fibras de carbono, le proporciona al barco un impulso adicional para desplazarse. Posiblemente no se pueda apagar los motores todo el tiempo, pero se puede reducir la cantidad de combustible que se consume y el número de horas en que se consume. Obviamente, para reducir las horas de consumo, el SkySail debe atrapar el viento. Una computadora integrada con el cable de arrastre lee la velocidad y la dirección del viento y luego guía a la vela arriba o abajo hacia las mejores corrientes. La vela puede elevarse a unos 300 metros donde hay vientos fuertes y duraderos. Las computadoras a bordo coordinan los datos del satélite con las rutas de navegación para buscar las rutas más rápidas. Las pruebas a bordo del Beaufort, una nave de 60 metros, demuestran que el sistema funciona. En vientos de 15 kilómetros por hora, el SkySail de 80 metros cuadrados produce una fuerza de arrastre de 3 toneladas. Es un ahorro de 1.200 litros de diésel por día. Si se colocara un SkySail en la mitad de los 40.000 barcos de carga y tanqueros que navegan, se lograría un ahorro de billones de litros de combustible al año. Con velas más grandes y vientos más veloces, el ahorro sería mayor. Cuando el viento baja o se acerca una tormenta, el SkySail se recoge en un compartimiento bajo la cubierta.